puede que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. Y el mensaje de hoy es, va a estar centrado en básicamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Y puede que nos pasemos un poquito más al 44. De manera que con esta palabra, la pregunta que el Señor ha venido impresionando a mi corazón es: ¿quién es Jesús realmente en tu vida? Esa es la palabra que el Señor ha estado impresionando en mí. ¿Quién es realmente Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en mi vida? Saben, cuando le preguntas a cualquier persona quién es Jesús, cristianos o no cristianos, creyente o no creyente, te van a dar, la contestación puede ser una persona buena, una persona que vino a este mundo, una persona que murió en la cruz, obviamente que nació en un pesebre el 25 de diciembre. Y lo cual eso no está probado, pero bueno, eso es lo que las contestaciones que nos van a tener, que nos van a dar. ¿Quién es Jesús? Yo les puedo decir, de acuerdo a las distintas cosmovisiones, y cosmovisión es visiones del mundo, distintas filosofías, distintas religiones, distintas maneras de pensar. Yo les puedo decir, por ejemplo, desde el punto de vista panteístico, desde el punto de vista de la nueva era, el hinduismo dice que Jesús es una de las 10 encarnaciones del dios Vishnu. O los budistas, que Jesús en sí era budista y era iluminación, una iluminación espiritual. Podemos irnos aún más cerca. Aquí los testigos de Jehová dicen que Jesús era la encarnación del arcángel Miguel. O los mormones, que Jesús era un Dios separado del Padre y del Espíritu Santo y que fue producto de una relación con la Virgen María, una relación sexual con la Virgen María. Y si vemos aún en el plano de aquellas religiones que pudiéramos todavía encontrar algún tipo de punto de encuentro, porque son monoteístas, porque creen en un Dios personal, porque creen en un solo Dios. Comencemos por los musulmanes. Jesús es considerado como Abraham, Moisés y Mahoma. Y quiero aclarar una cosa. Cuando digo que podemos encontrar un punto de encuentro, es que punto de encuentro de conversaciones, que a nosotros como creyentes pudiéramos entrar en conversaciones profundas y utilizar ese punto de encuentro de que a un solo Dios, a monoteísmo y todas esas cosas, un Dios personal, como un punto para entrar en conversación. Bajo ningún concepto estoy diciendo que somos iguales. Bien, musulmanes, Jesús considerado como Abraham, Moisés o Mahoma. O el judaísmo, que Jesús era un maestro, un rabino, pero no era un Mesías. Jesús mismo le preguntaba, en un momento dado le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Unos dicen que era Juan el Bautista, otros dicen que era Elías, otros dicen que era Jeremías, otros dicen que era uno de tantos profetas. ¿Quién es Jesús realmente en tu vida? Porque lo que yo quiero traer a tu consideración esta mañana es que yo no sé, de tantas personas que nos están viendo, yo no sé si tú estás en búsqueda. Puede que tú estés en búsqueda en este momento. Puede que tú estés buscando respuestas reales. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar y oramos para que Dios se revele
a tu vida, así como se ha revelado a cada una de nuestras vidas. Pero yo sí tengo que decirte, muchas respuestas las vamos a estar afanados buscando respuestas, buscando, otros buscan puntos de encuentro, como que todos los caminos conducen a Dios. Otros pueden ser más dogmáticos en el sentido de lo mío es lo mío y allá ustedes. Pero en realidad, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién es Jesús en tu vida? Puede ser que tú te hayas criado en la iglesia. Yo me crié en la iglesia desde los 7 años. Llegó un momento en mi vida, ya después de casado, que Dios, yo pude entender en un momento dado en mi vida, mi condición, mi necesidad de un Salvador, mi condición pecadora y que necesitaba reconocer al Señor. Eso surgió, Dios por su inmensa misericordia se reveló a mi vida en ese momento dado. Y yo le puedo decir una cosa, desde ese momento de que yo vi a Jesús, no solamente como el Salvador en mi vida, sino como mi Señor, mi Rey, con todas y las altas y bajas que he tenido posterior a eso, que las he tenido, como las tenemos todos, eso fue un momento definitivo que trajo definición en mi vida. El Dios personal. Quizás tú estás yendo a la iglesia porque te criaste en la iglesia, tus padres te llevaron, pero en realidad no ha sido una cosa personal con Dios. Yo te quiero decir en esta mañana que Dios es un Dios personal con quien podemos entrar en una relación a través de Cristo Jesús. Y con esto, y dado el tiempo en el calendario que estamos considerando en el día de hoy, en este domingo, vamos, ¿verdad? Como que el pasaje que vamos a tratar en el día de hoy, pues va a tono con el día que en el calendario aparece como se conoce como el Domingo de Ramos. Vamos a leer en Lucas capítulo 19 desde el versículo 18. Y dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallados, y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Vamos a pararnos aquí un momento. Primero vamos aquí, el preámbulo aquí, ¿verdad? Estaba cerca de la región de Betfagé, en el versículo 29, y de Betania. Y Betfagé significa casa de los higos. Higos, los dátiles, las frutas. Y Betania también se llama casa de dátiles o higos. Era una área, una zona donde se daban muchos higos. Había muchas higueras. Y los higos era una fruta que era muy importante, era un dátil que era muy importante en los tiempos bíblicos. En algunas partes de las escrituras, en Miqueas, por ejemplo, menciona acerca de sentarse bajo la sombra de la higuera, dando una connotación como de paz y prosperidad. En otras partes de las escrituras,
en el Antiguo Testamento, en Oseas y en Habacuc, vemos, habla acerca de la destrucción de la higuera estéril, anunciando como un tipo de calamidad. El mismo Jesús en 3 ocasiones menciona a la higuera. Primero habla de la higuera estéril en Lucas capítulo 13, haciendo como una advertencia a Israel. Luego en Mateo 21 habla acerca de la maldición de la higuera porque no da fruto. Y luego, luego habla en otra parte de la parábola de la higuera, que comienza a dar hojas. Y hablando de la primavera, presagiando las señales de la segunda venida de Cristo, Mateo 24. De manera que el higo tiene un simbolismo bíblico en distintos contextos, pero sin lugar a duda, tiene que ver con fruto, tiene que ver con alimento, tiene que ver con sanidad, y Dios desea, y son árboles, es un árbol que provee sombra, y Dios utiliza eso para que nosotros en él demos fruto, y lo utiliza como una ilustración, la higuera. Bien, seguimos aquí en el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Porque algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenden a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Lo primero que vamos a observar aquí en este pasaje es que en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud comenzó, estaba hablando el versículo 35, Jesús, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus manos sobre el pollino y subieron a Jesús encima. Un pollino es un asno, es un burrito pequeño. Es un burrito que no es maduro, ¿verdad? Joven. Y la escritura nos acabamos de leer que ese burrito, ese asno, nunca había sido montado. Eso me parece interesante. Me parece interesante que que Jesús montado en el burrito, en el versículo 38 dice: bendito el Rey, alabando a Dios con gran voz por todas las maravillas que habían visto y proclamando: bendito el Rey. El Rey estaba entrando por Jerusalén en un asno. No estaba entrando en carros de guerra. No estaba entrando en carrozas de lujo. No tenía pompa, ni trompeta, ni nada de esas cosas. El Rey del universo, encarnado en Cristo Jesús, vino entrando a Jerusalén montando en un asno. Eso me parece bastante interesante. Isaías nos habla de que le veremos más sin atractivo,
para que le deseemos. Y la pregunta otra vez vuelve a ser, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? El Jesús que estamos viendo aquí es Jesús, hombre, que vino. Gracias. Jesús, Dios, que tomó forma humana, tomó forma de siervo. Y de eso que está hablando aquí. Eso es una pequeña estampa, por decir así, una pequeña ilustración de su condición de siervo humilde. Luego vemos aquí, al mismo tiempo, Jesús manda a sus discípulos a buscar el asna que estaba al frente, en una aldea de enfrente, y les da instrucciones cuando los dueños le preguntan por qué están desatando el asno. Es como que Jesús le estaba dando a los discípulos una enseñanza acerca de su previo conocimiento, de su omnisciencia, de que él sabía todas las cosas. Él sabía que los dueños de ese asno iban a preguntar acerca de por qué lo estaban desatando. Me parece interesante, ¿verdad que sí? Luego vemos aquí cómo fue esa entrada a Jerusalén. Versículo 37. ¿Cuál era la condición de la multitud? Dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Yo me detengo aquí porque esas palabras son las mismas palabras que están en el Salmo 118, versículo 25, donde dice: oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego. Hosana, la palabra Hosana significa salve, significa sálvanos. Gloria. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Volviendo a Lucas, es una celebración de acción de gracia, clamando por un Mesías. Eso es lo que acabamos de ver aquí en el Salmo 118, ¿verdad? Y eso es lo que estaban diciendo la multitud, eso es lo que estaban citando, haciendo referencia la multitud. Fíjense, al mismo tiempo vemos reacciones. Y es interesante porque este pasaje está registrado, ¿verdad? Hoy día pues lo estamos leyendo desde el registro que Lucas tiene en las escrituras, pero en Mateo también fue registrado, en Marcos y en Juan, en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Este episodio en la vida de Jesús es como un episodio importantísimo. Le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal donde agarraban hojas y los sacudían y exaltaban la gloria de Dios. La entrada triunfal. Pero vemos aquí distintas reacciones. Fíjense que la reacción que vemos en Lucas es: algunos de los fariseos de entre la multitud, versículo 39, le dijeron, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Están como
en oposición a lo que estaba, obviamente estaban en oposición a lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Fíjense una cosa, Jesús le contesta, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El salmista dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Toda, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Jehová. Estamos hablando de que la palabra, la proclamación del rey del universo no está vacía, no puede ser coartada, no puede ser detenida. De eso que se trata. Pero fíjense una cosa, en el registro de Mateo dice que la ciudad se conmovió y que hubo quienes preguntaron, ¿quién es este? Y la respuesta fue Jesús, el profeta de Nazaret. La pregunta es otra vez, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? En el registro que está en el Evangelio según San Juan, aparece la gente testificando acerca de la resurrección de Lázaro como señales. Y ante eso, los fariseos le responden, los fariseos le responden, bueno, como sembrando duda, ¿verdad que sí? Diciendo, bueno, ya ve, están buscando ustedes señales, ya ve, él no está haciendo ninguna señal, él está viniendo ahí en un pollino. Y la gente, miren cómo la gente lo están siguiendo. En Juan. Interesante. Sin embargo, vamos a considerar entonces esa entrada a Jerusalén. Porque esa entrada triunfal a Jerusalén es la entrada donde Jesús entra en un asno, dijimos, como rey, ¿verdad? Reconocido como rey, pero el hecho de que él haya venido en un asno tiene un presagio hacia dónde se estaba encaminando. Él estaba de camino a su propia muerte, a su propia entrega. El tiempo estaba ya cerca. El tiempo donde él estaba, el tiempo del cumplimiento del propósito redentor por el cual el Padre lo envió a este mundo. Ese propósito que fue señalado, fue ratificado, fue cumplido y fue establecido en Cristo Jesús mediante su encarnación. Ese tiempo estaba por cumplirse. Y la gente lo que veían era a Jesús, un profeta de Nazaret, a Jesús, el hijo de María, a Jesús, el carpintero, entrando en un burro por Jerusalén. Y las personas y una multitud cantando y diciendo, Hosana, bendito el que viene, el rey, en el nombre del Señor. Bendito el Señor. Pero lo que ellos no se imaginaban era que Jesús por ahí comenzaba el proceso de lo que era su muerte en ese momento. Y al mismo tiempo me parece interesante que esa misma multitud que estaba ahí cantando, estaba diciendo, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, fueron lo mismo que unas páginas más adelante, en este mismo evangelio, estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, danos a Barrabás. Me parece interesante, ¿verdad? Y lo cual plantea una vez más, ¿quién es Jesús en nuestras vidas? Porque el tema es que nosotros podemos estar en un momento, pudiéramos decir, de entusiasmo,
eufórico, emocional. Obviamente tiene que haber sido un momento de mucha euforia en ese momento, donde el pueblo estaba gritando alabanzas a Dios y estaban manifestando y reconociéndolo, bendiciéndolo y reconociendo en el mismo Jesús. Mas, sin embargo, cuán frágil es ese entendimiento, si es que había entendimiento completo. Saben, unas cosas les compartía, que al principio en mi jornada de los 7 años yo iba a la iglesia, yo participé por muchos años de las cosas de la iglesia, y el entendimiento que yo tenía hasta ese momento, durante esa etapa de mi vida, era de una forma, era Dios comenzando a revelarse a mi vida, pero en un entendimiento limitado. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios se fue desdoblando en mi vida y fue revelándose a mi vida. Y Dios no ha terminado en mi vida, así como Dios no ha terminado en tu vida. Y muchas veces, y es interesante porque esas personas en la multitud no tenían, ¿verdad? Sabiendo ya la historia completa y lo que iba a pasar, no tenían el cuadro completo de lo que estaba pasando. ¿Y saben cómo lo sé? Porque si vamos un momentito al Evangelio según San Juan, en este mismo pasaje del Evangelio según San Juan, vemos un tema, un punto que es arroja bastante luz aquí. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente. Fíjense una cosa. En el versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ellos no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Ellos no entendían lo del asno, de Jesús viniendo en un asno. Sin embargo, era un cumplimiento. Tenía que ocurrir como cumplimiento. En este registro de Juan, incidentalmente, en el versículo 14, 2 versículos antes, dice, en el versículo 15 dice, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estaba profetizado. Y los discípulos y muchos de los que estaban allí no podían entender eso. Bien. Y es que, otra vez, ¿quién es Jesús en tu vida? El Señor se nos revela, el Señor se nos muestra, el Señor se nos va desdoblando progresivamente mientras nosotros vamos caminando en él. El andar del justo es como la luz de la aurora. Mientras vamos caminando, tú estás caminando en él, tú pones tu fe en Cristo Jesús y él se va revelando, él se va desdoblando, se va revelando y va transformando tu vida, moldeando tu vida a la imagen del Hijo. Mientras tú estás en la brecha caminando. Y puede que tú no tengas todas las respuestas en este momento. Aquí, obviamente, no la tenían. Pero una cosa interesante es que, ¿verdad? Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y unos decían que uno era Juan el Bautista, otros decían un profeta. A Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo
reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es Jesús en tu vida? El saber quién es Jesús en nuestras vidas, más allá de un hombre que vino a este mundo, más allá de un hombre que nació en un pesebre y murió en la cruz, el Dios del universo, solamente tú lo puedes conocer por revelación. Por revelación del el Espíritu Santo, revelando y desdoblando la palabra de Dios. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que lo hemos citado muchas veces, habla de que Dios, que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró nuestros corazones. Dios se reveló a nuestros corazones. Dios se mostró a nuestros corazones. Dios dijo, sea la luz en nuestros corazones. Y lo dice para un propósito, para iluminación. Para que de nuestro corazón, de nuestra vida, de esa iluminación que hemos recibido directamente de Dios, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Tú puedes conocer a Dios solamente porque Dios se revele a tu vida. Dios tenga misericordia. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, yo abro las escrituras y yo no entiendo lo que está diciendo las escrituras. Muchos de ustedes me lo han dicho en nuestras distintas reuniones de discipulado. ¿Y saben lo que ocurre? Lo importante es que estemos ahí en la brecha, estemos en el andar, estemos caminando en el Señor, porque resulta que Dios está abriendo el libro en nuestros corazones. Nosotros en el libro de Apocalipsis pregunta, ¿quién abrirá el libro? El Cordero de Dios inmolado, destinado desde el principio de la creación. Él abrirá el libro. Y Él es quien mostrará todas las inescrutables riquezas de su gracia en el libro, pero eso es obra del Espíritu Santo, cuando a Él se revela a nuestras vidas. Y Jesús es quien es en tu vida de acuerdo a como Dios se revele en tu vida. Pero en el hecho de que tú estás aquí en esta mañana, y el hecho que tú te estás congregando en esta mañana, y el hecho que tú estás buscando de Dios y está en esa búsqueda de algo más profundo, es que Dios está tocando, está empezando a tocar tu corazón y te está llamando en esta hora. Te está llamando en esta hora. Y lo que tú tienes que hacer es, ahí es donde está el paso de fe. El paso de fe que no tiene que dar es de ir en pos de aquel, en respuesta a Dios que nos está llamando. Y mientras tú estás andando, tú estás en la brecha, estás en el camino, Dios se va a ir mostrando, se va a ir desdoblando. ¿Saben? No podemos entender a Dios aquí solamente. Podemos aprender cosas de Dios, sí, y es importante el conocimiento y es importante la disciplina espiritual de estudiar las escrituras, de tomar las distintas herramientas que Dios ha permitido a través de hombres y mujeres de Dios que se publiquen, estar recibiendo de distintos de maestros ¿verdad? Que Dios pone para que nosotros recibamos enseñanza. Yo recuerdo muy claramente a quiénes fueron esas personas en mi vida, en esos primeros años en mi vida. Y estoy tan agradecido. Algunos de ellos ya no están aquí entre nosotros. Pero el legado que ellos han dejado en mi vida ha sido incalculable. Y el legado que han dejado, yo estoy seguro que en muchos de ustedes ha sido incalculable. Pero eso no es suficiente. Eso es solamente como decir, enseñarle a gatear al bebé. Cuando tú enseñas a gatear al bebé, el bebé se va a caer y tú lo levantas y tú lo estás lo estás llevando hasta que empieza a caminar por sí solo. Y llega un momento en que Dios se revela a nuestras vidas y se muestra, se establece en nuestras vidas y de una manera tan contundente que ya no es de aquí.
ya no es por las cosas que hagamos, ya es que toca el área de nuestro afecto, como decíamos la semana pasada, el área de nuestro amor y nuestra devoción al Señor, de que no hay nada, hay una rendición total, que no hay nada fuera de la realidad de Él. Pero tratar de limitarlo aquí, Primera de Corintios capítulo 10, versículo de 9, ¿verdad? Habla que ni... Oh, ¿será ese? Capítulo 10. Dice, perdón, en Corintios, que habla cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que nos han sido dadas por Dios, ¿verdad? Y dice que las cosas, las profundidades de Dios nos han sido dadas por el Espíritu, nos ha sido dada la mente de Cristo. Ahí es donde vamos, la mente de Cristo. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Saben una cosa? Está la evidencia, está la revelación y está el trato de Dios directamente a nuestro corazón, revelando cada vez más. Y es interesante ver cómo Jesús, ese mismo Jesús, en Lucas 19, volviendo ahí, Lucas el 19, él hablaba y él gemía. Luego, luego de bajarse del burrito, ¿verdad? En Lucas 19, versículos 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos. Eso a mí eso tiene una relevancia en singular trascendencia, porque los ojos habían sido encubiertos. Nuestra vida sin Cristo estaba encubierta. Aún el ejemplo de quién abrirá el libro. Nuestros ojos están encubiertos. No podemos entender lo que está en el libro, en las escrituras, porque no se nos ha revelado. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Dios Dios nos quiere hablar. Dios nos habla constantemente. Y Dios te está hablando en esta mañana. Te está preguntando, ¿quién es Jesús en tu vida? Jesús es mucho más de lo que el mundo dice que es Jesús. Jesús es el Dios del universo, el verbo de vida, el logos hecho carne. Todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela primeramente la necesidad del hombre por su pecado, ¿verdad? Desde Adán y Eva, luego Caín y Abel, luego Noé, luego Dios estableció un sistema hizo un pacto, ¿verdad? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, con los patriarcas. Luego eh, el medio mediante el cual Dios está lidiando con ese pueblo para que se dé cuenta de la necesidad, ¿verdad? Los 400 años de esclavitud, luego los 40 años en el desierto, luego más adelante en los libros de restauración, la edad oscura, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba en la cautivos, ¿verdad? El reino dividido. Y luego Dios revela a través de la escritura la inversión
que Dios él se había propuesto desde antes, la ejecuta en Cristo Jesús. Y ahí están los evangelios, la palabra y obra de Jesús, la encarnación de Jesús, la crucifixión, la muerte y su ascensión. Luego la obra del Espíritu Santo proclamando, revelando a Cristo Jesús, aquel que ustedes crucificaron, como Pedro decía en el día de Pentecostés, es Dios le ha hecho Señor y Cristo. La obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo expandiendo por toda la faz, por tierras nuevas, todo el evangelio. Entonces Dios trayendo enseñanza, ratificando a través de las epístolas, mayormente de Pablo. Y luego el punto culminante, el juicio final, cuando Jesús viene a recoger, pero ya no viene en un asna, ya no viene en un pollino, ya no viene para morir otra vez, sino él viene ahora glorificado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero inmolado, este ahora glorificado totalmente, y a él se postrarán los pueblos, y a él toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y donde él viene a recoger a su iglesia y viene a recoger a los suyos. Y eso es la historia redentora, como Dios se va revelando progresivamente a través de este libro. Pero podemos verlo, podemos estudiarlo, pero si el Espíritu Santo no se revela en nuestras vidas, es los ojos encubiertos. Y seremos como esa higuera que no da fruto. De manera, ¿quién es Jesús en tu vida en esta mañana? Gloria al Señor. Padre, en esta mañana, delante del trono de tu gracia, te reconocemos a ti como Dios y Señor en nuestras vidas. Y ponemos toda nuestra dependencia en ti, Señor. Señor, todo nuestro ser, todo lo que necesitamos, Señor. Y en esta hora oramos por todos los que nos están viendo a través de esta conferencia, teleconferencia, o a través de Facebook también, Señor. Que tú llegues y te reveles a esas vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, solamente no hay nada que nosotros podemos hacer sin ti, Señor. En Cristo Jesús venimos delante de ti. Amén, Señor.